Muy bien, en este video nos vamos a referir a la batalla de Los Loros, en el contexto de la Revolución de 1859. Entonces, a Chile, ubiquémonos en el año 1859 y ubiquemos el escenario aproximadamente. Tenemos por acá Santiago, capital, y más al norte, lo que sería el norte chico, provincia de Copiapó, ciudad de Copiapó, ciudad de Vallenar, poblado minero de La Higuera y la ciudad de La Serena, unos 450 kilómetros al norte de Santiago. Bueno, digamos que hacia 1859 la situación en Chile estaba bastante agitada. Estábamos en plena República Conservadora, que había comenzado en 1831 y finalizara en 1861. Es decir, estamos muy cerca del final de esta República Conservadora, caracterizada por ser autoritaria y centralista. En este último periodo, desde 1851, Chile había sido gobernado por Manuel Montt, quien finalizaría su gobierno en 1861. Nosotros estamos en este momento a comienzos de 1859. Le quedan unos 2 años de gobierno a Manuel Montt. El seguro candidato presidencial de continuidad de Manuel Montt era Antonio Varas. Y entonces este movimiento, esta revolución, 1859, surge en oposición a que Manuel Montt elija o designe a Antonio Varas como su sucesor, en el fondo para evitar que la República Conservadora se siga extendiendo en el tiempo. Ante lo que parecía un triunfo seguro de Varas, Antonio Varas, varios grupos planificaron un golpe de Estado, destacando Manuel Antonio Mata, Isidoro Errázuriz y los hermanos Gallo Goyenechea. En especial uno de los hermanos, que es Pedro León, que probablemente es el protagonista de esta historia. El 5 de enero de 1859, en Copiapó, vámonos a Copiapó, acá arriba, surge entonces un grupo revolucionario que, en coordinación con varios otros grupos en San Felipe, cerca de Santiago, en Valparaíso, en Concepción, en Talca y en Chillán, se alzan en armas. El gobierno declaró el estado de sitio en toda la República, salvo en Atacama, provincia de Atacama, Copiapó, básicamente. Los focos revolucionarios fueron todos sometidos al poco tiempo, pero quedó Copiapó. Revisemos la situación de Copiapó. Copiapó era una ciudad eminentemente minera. Con el auge de la minería y del cobre y de la plata, Atacama adquirió importancia, y el joven magnate minero Pedro León Gallo Goyenechea, 28 años, era elegido regidor, un cargo menor en la ciudad. En noviembre de 1858, hacia finales de 1858, empezó a formarse entonces un grupo armado en Copiapó llamado los Constituyentes, que querían una nueva constitución para Chile. El 5 de enero de 1859, en coordinación con otros alzados en otras ciudades que ya señalamos, los de Copiapó, se adueñaron del cuartel de policía de Copiapó, y entonces Pedro León Gallo fue proclamado intendente revolucionario acá en Copiapó. Además, se formó entonces el Ejército Libertador del Norte, encabezado justamente por Pedro León Gallo. Se acuñó la moneda constituyente, llamada moneda constituyente o el peso constituyente, y se adoptó el estandarte azul con la estrella dorada, la estrella única.
Mientras tanto, en las maestranzas del puerto de Caldera y de Copiapó, vamos a mostrar aquí el puerto de Caldera, que es el puerto principal de Copiapó. Allí, en ambos puntos, se fabricaron pistolas, fusiles y piezas de artillería. Mientras tanto, en la ciudad de La Serena, acá, el oficial José María Silva Chávez, que era el jefe militar de Copiapó, que cayó fue derrocado, digamos, cuando en Copiapó tomaron el poder, cuando se produjo el levantamiento. Entonces él se desplazó al sur, a la ciudad de La Serena, y estableció aquí en La Serena su cuartel general para detener a los revolucionarios que naturalmente se esperaba que bajaran desde Copiapó, Vallenar, La Higuera, La Serena y siguieran hasta Santiago. Efectivamente, el ahora ya general Pedro León Gallo, líder, marchó desde Copiapó con destino a La Serena y Santiago con un ejército de unos 1000 hombres. Este número lo vamos a revisar más adelante, vamos a ver que en realidad eran más, pero probablemente los hábiles, los disponibles, en estado de combatir, eran unos 1000 hombres. Un ejército en forma, oficiales, soldados, divisiones. El Estado Mayor estaba liderado por el jefe, que era Ramón Arancibia, un poeta, por el coronel Pedro Pablo Zapata, por el coronel Pedro Pablo Muñoz. Hay una larga lista ahí de oficiales que participaron, ¿no? El ejército se componía de 3 pequeños cuerpos. El primero, la legión Huasquina. Huasquina se refiere a un puerto que está acá en Huasco, que es el puerto de Vallenar, de la ciudad de Vallenar, y un escuadrón de lanceros. Ambos iniciaron la marcha al sur el 14 de febrero. Y los dos grupos restantes, los dos cuerpos restantes, lo hicieron el día 17 y 19 de febrero de 1859. Nuevos cuerpos, aún en formación, quedaron en Copiapó bajo el mando de Juan Guillermo Gallo, hermano de Pedro Gallo, ¿no? Bueno, el 21 de febrero, estas tropas, todo el ejército hábil, se encontraba en la ciudad de Vallenar. Y aquí la historia entonces ya empieza a reducirse a un tramo mucho más pequeño del territorio. Vallenar hacia La Serena. El día 28 de febrero, todo el ejército reanudó su marcha rumbo a La Higuera. La Higuera que fue tomada con bastante facilidad. Podemos ver un poco la geografía de la zona. En realidad no hay muchas opciones para viajar por tierra, así es que es fácil determinar cuál podría haber sido la ruta que ellos siguieron hasta La Higuera. Vamos a ver la distancia entre Vallenar, ahí, hasta La Higuera, en línea recta, 112 kilómetros. Sí, 112 kilómetros en línea recta. Muy bien. Entonces, ya estamos en 28 de... el 10 de marzo. El 10 de marzo ya estamos en La Higuera. Recordemos que el viaje de Vallenar a La Higuera fue entre el 21 de febrero y el jueves 10 de marzo. Estando en La Higuera, fíjense cómo se ha reducido bastante ya el área de las operaciones. Estamos a una distancia entre La Higuera y La Serena en línea recta de 45 kilómetros probablemente. Entonces, digamos que el jueves 10 de marzo, estando ya las tropas acampadas en La Higuera, se presentó allí Braulio Carvalho a informar de los fracasos de la revolución en el sur. Recordemos que esta revolución era un levantamiento bastante general en varios puntos del país, pero todos fracasaron, excepto esta.
la Liga del Norte. Y este señor Braulio Carvalho indica que el sacrificio iba a ser estéril, que no siguieran. Les informaba de la situación, que era verdad, naturalmente, y les indicaba que La Serena estaba defendida por una división de 1000 soldados bien armados con suficientes municiones. En ese lugar, en La Higuera, Pedro Pablo Muñoz afirmaba que no era verdad porque La Serena estaba desguarnecida. Y además los hombres, los soldados, no querían saber nada que debilitara su fe en el triunfo. Estaban muy convencidos. Y entonces simplemente, a oídos sordos, siguieron avanzando hacia La Serena. Muy bien. Revisemos ahora ya esta marcha entre La Higuera y La Serena. El día viernes 11 de marzo, al anochecer, todo el ejército emprende la marcha desde La Higuera hacia el sur. ¿Cierto? La Higuera, este mineral, y este es el camino a seguir, donde está la cuesta actual de Buenos Aires. Ahí está. Y entonces, con eso se llega siguiendo la ruta moderna actual a Caleta Hornos, que está aquí abajo. Entonces, veamos esta ruta. Perdón, dije Quebrada Hornos, no, Quebrada Honda. Toda esta quebrada se llama Quebrada Honda, deben haber bajado por aquí, entonces, hasta la quebrada, y luego comenzaron a subir por esta vía. Entonces dijimos que la tropa salió desde La Higuera el día viernes 11 de marzo por la noche, y el día 12 de marzo, el sábado, por la mañana, llegaron a Quebrada Honda. Primero llegó Pedro Gallo y luego a las 2 de la tarde llegó la artillería. A las 5 de la tarde reemprenden la marcha. Avanzaron hasta este sector, Mina La Escoba, o Las Escobas, ¿cierto? Habiendo salido temprano, por la tarde desde Quebrada Honda, y habiendo llegado entonces al amanecer del día domingo aquí a Las Escobas. Descansan allí y el plan ahora sigue de la siguiente manera. La idea es llegar a La Serena, pero viajando de noche para no ser vistos, porque Silva Chávez, que era el oficial que, recordemos, había sido derrocado en Copiapó, se desplazó hacia La Serena y acá estaba con sus fuerzas bien armadas, ubicado al norte del río Elqui. Este es el río, ya lo vamos a ver. El caso es que el plan de los revolucionarios era desde Las Escobas avanzar por este sector y llegar de noche para deslizarse y pasar por el sector oriental, bordear al ejército oficial, las tropas gubernamentales que estaban en este sector de las compañías. Muy bien, y entonces yo ahí he puesto varios horarios, ahora los voy a ir mostrando de a poco. Entonces, desde acá, desde la escoba, entonces, que es un mineral, lo podemos revisar rápidamente acá, muy pequeñito, pero que seguramente proveyó de lugar de descanso y agua. Avanzaron bordeando esta mina. ¿Sí? Voy a marcar acá la ruta. Probablemente este fue el camino que siguieron. El Romeral, la mina.
hacia el sur, hacia La Serena. Yo he puesto aquí algunas horas. Yo calculo que estarían a las 3 de la tarde en este sector, a las 6 de la tarde en este sector, y como a las 10 de la noche, perdón, a las 8 de la noche por este sector. Entonces, recapitulando, al amanecer del día domingo 13 de marzo, llegan a Las Escobas, descansan, y a las 3 de la tarde aproximadamente parten de Las Escobas, a las 3 de la tarde del día domingo, y aquí hay varios relatos, pero no coinciden demasiado. Se supone que siguen avanzando y del orden de las 10 de la noche llegan a un punto de separación que no está muy claro, porque además se habla de leguas. Yo supongo que el punto de separación de las 10 de la noche debiera ser este, que lleva a la mina El Brillador. Así que yo calculo que a las 10 de la noche estarían por esta zona. ¿Sí? Muy bien. Luego, llegan a ese punto, como a las 10 de la noche, dice, y allí estarían del orden de a una distancia de 1,5 leguas, esos son unos 7.3 kilómetros de las posiciones de Silva Chávez, sin que hayan encontrado a las fuerzas enemigas. Vamos a medir la distancia entre lo que yo creo era la posición de Silva Chávez acá y este punto de las 10 de la noche del día domingo. Tengo 10 kilómetros. Pero estas medidas son bastante poco precisas, ¿no? La de los autores. Específicamente estamos hablando de 1859. Bueno, entonces ya estamos de noche, son las 10 de la noche, siguen avanzando y yo calculo que a la 1 de la mañana deben haber estado en este sector. Y dice que estaban frente a frente, pero avanzando en forma paralela. No veo eso. Eso es lo que dicen algunas narraciones. La idea era que si no eran atacados, el plan era atravesar el río, como yo les dije. El río está acá. Tal vez sería bueno marcarlo. Entonces aquí he puesto la ruta actual del río Elqui, que no debe haber sido muy distinta. Y la idea, entonces, habíamos dicho que si no eran atacados, la idea era seguir avanzando en esta línea roja, atravesar el río en este sector, evadiendo las posiciones de Silva Chávez que estaban en este sector y pasar por el sector oriental de sus posiciones y entrar a La Serena por el cementerio. El cementerio de La Serena, que está nombrado en varias publicaciones, yo digo que está el cementerio de La Serena, está más o menos en este sector. Vamos a ver si lo ubico bien. El cementerio de La Serena. Sí. Ya, efectivamente está por acá. El cementerio está en este sector. Este es el cementerio. Y entonces, claro, la idea era llegar, cruzar en algún lugar por acá. El río no tiene mucha agua. Y debe haber habido varios pasos por acá, no lo sé. Y pasando por este sector del cementerio, llegar al centro de La Serena por detrás, por si habían posiciones defensivas en el frente. Sí, tiene mucho sentido la idea, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos aquí ya a la 1 de la madrugada.
a las 4 de la mañana, yo creo que las posiciones eran más o menos estas que están aquí, avanzando siempre, evitando que el enemigo los encerrara, ¿no? Siempre pegados al cerro. A las 6 de la mañana calculo yo que las posiciones serían por allí. Entonces dice que a las 6 de la mañana, la avanzada de Gallo, el ejército probablemente venía bastante inextenso, con una avanzada varios metros adelante. Dice que esa avanzada dio aviso que el enemigo estaba a tiro de cañón en la parte baja del llano del 18, a las 6 de la mañana. Efectivamente, aquí está la parte más cercana a esta posición del llano. Yo supongo que el llano del 18 se refiere porque tal vez en esa época se celebrarían las fiestas patrias del 18 de septiembre por acá, me imagino. Habría alguna pampa. Lo que actualmente es el sector de las compañías de La Serena. Entonces, yo calculo que las 6 de la mañana tiene que haber sido en este sector, en el punto más cercano a las posiciones de Silva Chávez. Y se indica acá que la avanzada formó un cordón, es decir, avanzaron a lo largo, se extendieron, desde la cadena de cerros de la izquierda. Ellos iban avanzando hacia abajo y, claro, los cerros estaban a la izquierda de ellos cuando ellos venían bajando hacia el sur, hasta un pequeño morro que cierra el llano por el costado derecho. ¿Cuál será el morro? Tal vez este. Cualquiera de estos de acá. Cubriendo 10 cuadras más o menos. 10 cuadras más o menos sería 1 kilómetro. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, de aquí, distancia hasta acá. Ahí tengo 1 kilómetro. Pero estas medidas eran muy aproximadas, ¿no?, en la época. Entonces, la división continuó para ganar el camino que corre paralelo al Cerro Brillador. Están hablando aquí de esto como el Cerro Brillador, pero la mina del Brillador está mucho más atrás. Tal vez esto podría llamarse la cadena de cerros del Brillador, ¿no? Pero no confundirse porque la mina está mucho más atrás. Mucho más atrás. Desde este punto, si midiéramos distancia, en línea recta estamos a 7,5 kilómetros, tal vez. Así que no hay que perderse por allí. La división continuó, dice, para ganar el camino que corre paralelo al Cerro Brillador, que debía servir de punto de apoyo. Después de 20 minutos, el enemigo avanzó en línea recta en la dirección de nuestro punto de partida. Es decir, cuando ellos avanzaron, pasaron hacia este sector, entonces el enemigo avanzó en esta dirección, hacia allá. ¿Sí? Y dice que el enemigo avanzó en línea recta en la dirección de nuestro punto de partida, la parte trasera de ellos, que lo habíamos dejado a retaguardia, teniendo expeditos los caminos del Romero y el de La Serena. Bueno, el camino, claro, cuando ellos llegan a este sector, ven que probablemente ven algunas luces ya de La Serena, están cerca de La Serena, y probablemente han dejado atrás al ejército de Silva Chávez. Entonces se ven en buena posición para seguir avanzando. Ahora, el Romero está ubicado bastante más acá. Así que no sé a qué Romero se pueden referir. El Islón está por acá. Pero bueno, eso es lo que tenemos como referencia. Y entonces vamos ya al combate propiamente tal. Indica lo siguiente: Silva Chávez, aquí voy a seguir muy de cerca el relato de Encina, el historiador. Dice lo siguiente Encina: Silva Chávez había resuelto batir a Gallo antes de que llegara a La Serena, ¿cierto? Y se había situado a legua y media de la ciudad, 7,2 kilómetros. 7,2 kilómetros. Aquí está el centro de La Serena. Aquí tengo apenas 2,5 kilómetros, con suerte.
No me calza la dirección, la distancia. Bueno, se había situado, dice Silva Chávez, sobre la margen norte del río Coquimbo. El río Coquimbo o río Elqui, ¿cierto? Efectivamente estaba en la ribera norte. Silva Chávez era tal vez el militar más ilustrado y competente de la época, pero carecía del golpe de vista militar. Además, tenía un concepto profundamente despectivo del enemigo. Lo creía una montonera mal armada y sin disciplina que se dispersaría a los primeros disparos. En la mañana del 14 de marzo, es el lunes 14 de marzo, la avanzada de Gallo, los que iban adelante, chocaron con la primera avanzada de Silva Chávez, quien, en vez de repasar el río e interponerse entre la ciudad y el ejército revolucionario, es decir, en vez de cerrarles el paso, avanzando por el llano, por este sector, resolvió atacarlos en las posiciones que ocupaba. O sea, avanzaron en directo hacia ellos, por sectores que no son precisamente planos, dejando atrás los bagajes y el parque, es decir, dejando atrás municiones importantes que le estorbaban la rapidez de la marcha. Básicamente, Silva Chávez se vio sorprendido y partió a la carrera, dejando parte importante de las municiones para poderlos perseguir. O sea, fue sorprendido, básicamente. Entonces Gallo tomó posiciones defensivas en la orilla oriente de la quebrada de los Loros. O sea, la quebrada de los Loros es esta. Vamos a mostrarla ahí en azul. La quebrada de los Loros. Está en este sector. Entonces, claro, los revolucionarios toman estas posiciones de acá, este sector, siendo perseguidos por los hombres de Silva Chávez, pero en este sector Silva Chávez toma la parte sur de esta quebrada, la parte sur, no sabemos la extensión, si eran 1000 hombres, no sabemos exactamente cómo se habrán distribuido acá, y mientras que los revolucionarios toman la parte oriental, ¿cierto? Este sector de la quebrada de los Loros. Entonces Gallo dice que apoyó su derecha en el cerro y su izquierda en el río. Claro, mirando de frente hacia acá, su derecha está acá arriba y su izquierda está acá, ¿cierto? El ejército revolucionario miraba hacia la izquierda. Ramón Arancibia, que era el jefe del Estado Mayor, entretuvo al enemigo obligándolo a combatir durante el avance. Es decir, en esa situación el ejército del gobierno gastó bastantes municiones en esos balaceras previas a la batalla propiamente tal. Silva Chávez, entonces, dijimos, tendió sus tropas en el borde poniente de la quebrada, en este sector, frente a frente a los enemigos. Ahora, respecto de las cantidades de tropas, vamos a comentar lo que dice Encina. Dice que con el refuerzo de 300 hombres armados de lanzas que partieron de La Serena y se le unieron a La Higuera, en el pueblo minero de La Higuera, el 10 de marzo, Gallo contaba con 1200 hombres de infantería, 200 jinetes y 60 artilleros. En total, poco más de 1400 hombres y 6 cañones. Algunos datos hacen subir las fuerzas de Silva Chávez, inclusive cívicos y conductores de bagajes, a 1600 hombres, con 3 obuses y una culebrina. En realidad, solo representaban eficiencia militar los 1000 soldados de línea, pues el elemento regional estaba profundamente maleado por el ambiente revolucionario que dominaba en la provincia. Es decir, el
los soldados de La Serena, los soldados nortinos, realmente no tenían mucha lealtad con el gobierno central y eran más bien proclives a los revolucionarios. De ahí que Encina indica que más bien Silva Chávez contaba solo con 1000 soldados de líneas y que el resto no era, estaba muy maleado, entre comillas. Muy bien, a las 8:30, ya estamos en combate, dice a las 8:30, a través de la quebrada, se abrió por ambas partes un fuego muy vivo para las armas de la época, con ventajas para los gobiernistas por la superioridad del armamento. Poco después de iniciado el combate, Gallo tenía 200 fusiles inutilizados. Muchos de estas armas fueron hechizas, ¿no? No sabemos por qué los disparos de la artillería gobernista fueron tan poco efectivos, porque teniendo armas de mejor calidad no lograron el objetivo central de los gobiernistas, ¿no? A las 11:30 de la mañana, después de 3 horas de fuego sostenido de fusilería, Silva Chávez, cuyas municiones se estaban agotando o se habían agotado, resolvió una carga a la bayoneta y las tropas gubernamentales descendieron al fondo de la quebrada, ¿cierto? Esta quebrada, y embistieron las posiciones enemigas al toque de corneta con gran empuje. Por el momento la batalla pareció decidirse por el ejército gobernista. Silva Chávez atacó por el centro para cortar en dos las fuerzas enemigas y por ambas alas. Las alas de las tropas de Gallo cedieron el campo y, queriendo restablecer la batalla en su izquierda, se le ordenó al comandante Montalva que cargara con la caballería, pero éste se fugó del campo de batalla. Como último recurso, Gallo ordenó una carga o contraataque general que encabezó personalmente. Se produjo una reacción en las filas revolucionarias y la batalla se convirtió en una lucha cuerpo a cuerpo. Los mineros de Gallo botaron los fusiles y empuñaron el corvo. Viendo que las líneas gubernamentales cedían, Silva Chávez ordenó al comandante Alejo San Martín que cargara a través de la quebrada con los granaderos. Pero este jefe se negó a hacerlo. A las 12 del día, los restos del ejército gobernista huían hacia Coquimbo, en derrota, ¿no? Coquimbo, acá, el puerto de Coquimbo. Dejando en el campo 60 muertos, 100 heridos y unos 250 prisioneros y los cañones. En este puerto, en Coquimbo, acá, se embarcaron en la Esmeralda con rumbo a Valparaíso. Escaparon. La caballería, que había librado intacta, siguió al sur por tierra. Intacta porque no entró en batalla, porque este comandante, San Martín, se negó a lo que probablemente era un suicidio, ¿no? Los revolucionarios tuvieron 45 muertos y 69 heridos. Gallo, el mismo, recibió 2 contusiones, una de ellas causada por una bala fría que se estrelló en la chapa de sus pistolas. Prosiguió el mismo día 14 hacia La Serena. Desde acá, mismo día lunes, avanzaron desde la quebrada hacia La Serena, y esta quedó bajo el mando de los revolucionarios hasta lo que sería la batalla del Cerro Grande del 29 de abril. Toda la artillería del gobierno, compuesta de 4 magníficas piezas, más de 400 fusiles, rifles, pertrechos de guerra de todas clases, vestuarios, cajas de guerra, cornetas, algunas espadas, y acá indica más de 180 prisioneros quedaron en poder de los revolucionarios. Y muy bien, para finalizar esta narración, digamos que finalmente don José María Silva Chávez fue encausado por una serie de delitos o faltas que muestran que en realidad pareciera haber sido un oficial bastante incompetente, después de todo. Voy a revisar las 8 causas o 8 acusaciones que se le hicieron en un juicio militar. Dice, primero,
Se le acusa de que no reconoció el terreno que se dio a la acción, teniendo tiempo suficiente, según él mismo lo declarara a Fojas 75 vista. El segundo cargo, que no hizo repartir las municiones que prescribe el artículo 29, título 59 de la Ordenanza General del Ejército. El encausado, dice, trata de desvanecer este cargo con la poca capacidad de las cartucheras, pero de su propia confesión, a Fojas 69, aparece que en la noche del día 13 tenía morrales a su disposición, y también aparece en F57 BTA, vista, que el jefe de Estado Mayor, don Santiago Salamanca, solicitó se repartiesen a la tropa 2 paquetes, los que no se dieron, sin embargo, de tener morrales. Tercero, que por falta de medidas y precauciones fue sorprendido por el enemigo y comprometida la acción antes de que se le reuniese su jefe de Estado Mayor, artillería, columna de cazadores y parque, según él mismo lo confiesa a Fojas 68 y aparece de la declaración del jefe de Estado Mayor, a Fojas 58 vista, y de la del comandante de artillería a Fojas 48. Cuarto, que por la misma causa se dio la acción en un terreno desventajoso, principalmente para la artillería, siendo estas fuerzas muy superiores a la del enemigo. Quinto, que se separó del campo de batalla sin tomar providencia alguna que pusiese a salvo los restos de su infantería y artillería, particularmente teniendo su caballería en estado de maniobrar con ella, según deja ver el parte oficial que corre a Fojas 11. Sexto, que no hizo ningún esfuerzo para defender la plaza de La Serena, la ciudad de La Serena, sin que el enemigo alguno lo persiguiese, objeto que tanto se le recomendaba en las instrucciones que se le dieron por el Supremo Gobierno, que corren a Fojas 4. Séptimo, que se perdió parte de la caballada quedando en actitud de servir al enemigo, lo que tuvo lugar por no haber llevado adelante el procesado su primera orden de que marchara con las demás, que se puso en salvo, según su declaración a Foja 25 y la del jefe de caballería a Foja 53 vista. Y finalmente, octavo, que no esperó lo bastante a los dispersos en el puerto de Coquimbo, teniendo los elementos necesarios para efectuarlo, sin riesgo de ninguna especie. Bueno, finalmente de este juicio fue absuelto. Absuelto, en mi opinión, bueno, porque al incompetente no se le puede culpar de su incompetencia, sino más bien se debe culpar a los jefes que le dieron el mando o tamañas atribuciones sin que tuviese las competencias. Eso es la batalla del cerro la batalla de la Quebrada de los Loros de un 14 de marzo de 1859. En un próximo video veremos la batalla del Cerro Grande.